St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. Cardinals en Brewers, Andre Pallante será el abridor por St. Louis. Pallante ha aparecido en 24 juegos con una efectividad ERA de 3.80 y WHIP de 1.32. El derecho tiene una tasa de ponches del 17.4% con 9% de bases por bolas. Lanza rodados en un 62.5% con 0.58 jonrones por cada 9 entradas. Freddy Peralta abrirá por Milwaukee. Peralta ha tenido 27 aperturas con una efectividad de 3.70 y WHIP de 1.19. El derecho poncha al 27.9% con 9.1% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 37.6% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Pallante ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 juegos consecutivos. Peralta en sus últimas 3 aperturas permitió una carrera limpia en 17 entradas. Los Cardinals han ganado 4 de 5 juegos contra oponentes de calidad. Milwaukee ha ganado 5 de 6 después de una derrota por una carrera en Cincinnati el domingo. St. Louis en sus últimos 10 juegos está bateando para 260. Juega a favor de St. Louis más 1.52. Chicago White Sox vs Baltimore Orioles, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. White Sox en Orioles, Chris Flexen será el abridor por Chicago. Flexen ha aparecido en 29 juegos en el año con una efectividad ERA de 5.29 y WHIP de 1.51. El derecho tiene una tasa de ponches del 15.8% con 9.2% de bases por bolas. Lanza rodados en un 36.4% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Corbin Burnes abrirá por Baltimore. Burnes ha tenido 27 aperturas con una efectividad de 3.23 y WHIP de 1.13. El veterano tiene una tasa de ponches del 22.3% con 6% de bases por bolas. Lanza rodados en un 48.2% con 1.10 jonrones por cada 9 entradas. Flexen en sus últimas 5 aperturas ha tenido una efectividad de 6.14 con WHIP de 1.95. Burnes en sus últimas 5 aperturas permitió 28 carreras en 25 y 2/3 entradas. El bullpen de los White Sox en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.40. Juega a favor del over, más de 8.5 carreras, en el juego entre Chicago y Baltimore. Los Angeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. Dodgers en Diamondbacks, Jack Flaherty será el abridor por Los Ángeles. Flaherty ha tenido 23 aperturas en el año con una efectividad ERA de 3.07 y WHIP de 1.02. El derecho tiene una tasa de ponches del 31.1% con 4.8% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 39.6% con 1.40 jonrones por cada 9 entradas. Eduardo Rodríguez abrirá por Arizona. Rodríguez ha tenido 4 aperturas con una efectividad de 5.06 y WHIP de 1.22. El zurdo tiene una tasa de ponches del 17.8% con 5.6% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 39.7% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Flaherty en sus últimas 4 aperturas permitió 12 carreras con 6 jonrones en 22 y 1/3 entradas. Rodríguez en su última apertura permitió 5 carreras limpias a los Mets en casa. Los Ángeles ha superado en 8 de 10. Arizona ha superado en 10 de 13. Los Dodgers en sus últimos 5 juegos están bateando para 287. Juega a favor del over, más de 8.5 carreras, en el juego entre Los Ángeles y Arizona. Cleveland Guardians vs Kansas City Royals, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. Guardians en Royals, Gavin Williams será el abridor por Cleveland. Williams ha tenido 11 aperturas en la temporada con una efectividad ERA de 4.99 y WHIP de 1.41. El derecho poncha al 24.9% con 9% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 39.3% con 1.03 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.82 sugiere una posible disminución en su efectividad basada en su forma. Michael Wacha abrirá por Kansas City. Wacha ha tenido 24 aperturas con una efectividad de 3.50 y WHIP de 1.21. El veterano tiene una tasa de ponches del 20.9% con 6.6% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 39.8% con 0.97 jonrones por cada 9 entradas.
Williams en sus últimas 5 aperturas ha tenido una efectividad de 6.56 con whip de 1.40, luchando con el control y permitiendo jonrones. Wacha ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 de sus últimas 6 aperturas. El bullpen de los Guardians en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.35. Cleveland ha perdido 5 de 6 en la carretera. Juega a favor de Kansas City -110. Houston Astros vs Cincinnati Reds, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. Astros en Reds, Justin Verlander será el abridor por Houston. Verlander en 12 aperturas en 2024 tiene una efectividad, ERA, de 4.16 y whip de 1.22. El veterano poncha al 26.5% con 6.8% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 26.5% con 1.61 jonrones por cada 9 entradas. Julian Aguiar será el abridor por Cincinnati. Aguiar tiene 3 aperturas con una efectividad de 6.43 y whip de 1.50. El novato derecho poncha al 11.1% con 6.3% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 37.3% con 3.21 jonrones por cada 9 entradas. Verlander en sus últimas 4 aperturas permitió 14 carreras limpias con 4 jonrones en 20 entradas de trabajo. Los Reds han perdido 6 de 8. Los Astros han ganado 5 seguidos. El bullpen de los Reds en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.91, mientras que el de los Astros está en 3.28. Juega a favor de Houston en la línea de carrera -1.5 a -111. Detroit Tigers vs San Diego Padres, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. Tigers en Padres, T.J. Maddon será el abridor por Detroit. Maddon, en su debut en la MLB, permitió una carrera limpia con 3 bases por bolas en 5 entradas. El derecho fue seleccionado en 2021 proveniente de Texas. En 2 niveles de ligas menores este año, combinó una efectividad, ERA, de 6.98 y whip de 1.59 con 124 ponches en 96 y 2/3 entradas. Joe Musgrove será el abridor por San Diego. Musgrove tiene 14 aperturas con una efectividad de 4.44 y whip de 1.27. El veterano poncha al 21.4% con 6.4% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 42.6% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Musgrove ha permitido una carrera limpia o menos en 5 de sus últimas 6 aperturas. Ambos equipos viajan largas distancias sin descanso. El bullpen de Detroit en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.32. Los Tigers han jugado bajo, under, en 10 de 15 juegos. Juega a favor del under, menos de 8.5 carreras, en el juego entre Detroit y San Diego. Minnesota Twins vs Tampa Bay Rays, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. Twins en Rays, Simeon Woods Richardson será el abridor por Minnesota. Woods Richardson ha tenido 23 aperturas en el año con una efectividad, ERA, de 3.85 y whip de 1.18. El derecho poncha al 20.9% con 7.8% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 36.4% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Zach Little será el abridor por Tampa Bay. Little ha tenido 24 aperturas con una efectividad de 3.89 y whip de 1.31. El derecho poncha al 21.1% con 4.7% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 34.2% con 1.39 jonrones por cada 9 entradas. Woods Richardson ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Little ha permitido una carrera limpia o menos en 5 de 6 aperturas. Los Rays han ganado 4 de 6 en casa. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Twins tiene una efectividad de 5.05. Juega a favor de Tampa Bay -101. Seattle Mariners vs Oakland Athletics, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. Mariners en Athletics, Logan Gilbert será el abridor por Seattle. Gilbert ha tenido 27 aperturas con una efectividad, ERA, de 3.09 y whip de 0.90. El derecho poncha al 26% con 4.7% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 44.4% con 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Osvaldo Bido será el abridor por Oakland. Bido ha aparecido en 14 juegos con una efectividad de 3.21 y whip de 1.07.
El derecho poncha al 24.6% con 10.5% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 30% con poco daño por jonrones. Gilbert en sus últimas 6 aperturas permitió 20 carreras en 32 y 2/3 entradas. Vito en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 1.55 con whip de 0.79. Seattle ha perdido 11 de 13 en la carretera. En sus últimos 10 juegos, los Mariners están bateando para 227. Juega a favor de Oakland más 1.28. Boston Red Sox vs New York Mets, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. Red Sox en Mets, Brayan Bello será el abridor por Boston. Bello ha tenido 25 aperturas en el año, con una efectividad, ERA, de 4.66 y whip de 1.27. El derecho poncha al 22.1% con 8.8% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 51.9% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. Luis Severino será el abridor por Nueva York. Severino ha tenido 26 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.96 y whip de 1.26. El veterano poncha al 20.3% con 8.1% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 46.9% con 1.12 jonrones por cada 9 entradas. Bello ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Severino en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 5.40 con whip de 1.48. Primer juego en casa para Nueva York después de una gira de 9 juegos. En sus últimos 10 juegos, los Red Sox están bateando para 204 y, en ese periodo, tienen una efectividad de bullpen de 5.80. Boston ha perdido 7 de 10. Juega a favor de Nueva York menos 120. Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. Pirates en Cubs, Jared Jones será el abridor por Pittsburgh. Jones ha tenido 17 aperturas en la temporada con una efectividad, ERA, de 3.88 y whip de 1.15. El novato derecho poncha al 26.2% con 7.7% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 39.8% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Jameson Taillon será el abridor por Chicago. Taillon ha tenido 23 aperturas con una efectividad de 3.85 y whip de 1.20. El derecho poncha al 18.8% con 4.7% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 39.2% con 1.35 jonrones por cada 9 entradas. Jones en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 5.25 con whip de 1.44, afectado por un mal control. Taillon en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 6.55 con whip de 1.36. El bullpen de Chicago en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.64. Primer juego en casa para Chicago después de una gira de 9 juegos. Juega a favor de Pittsburgh más 120. New York Yankees vs Texas Rangers, predicción de apuestas de MLB, 2 de septiembre de 2024. Yankees en Rangers, Gerrit Cole será el abridor por Nueva York. Cole ha tenido 12 aperturas en la temporada con una efectividad, ERA, de 3.86 y whip de 1.33. El veterano poncha al 25.6% con 8.1% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 38.6% con 1.57 jonrones por cada 9 entradas. Jack Leiter será el abridor por Texas. Leiter ha tenido 4 aperturas con una efectividad de 12.83 y whip de 2.30. El derecho poncha al 14.5% con 10.5% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 37% con 2.03 jonrones por cada 9 entradas. Cole en sus últimos 5 juegos tiene una efectividad de 1.93 con whip de 1.18. El bullpen de Knee en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.93. En ese periodo, los Rangers están bateando para 224. Han perdido 7 de 11 en casa. Juega a favor de New York en la línea de carrera menos 1.5 a menos 121.